Nuevamente damos la bienvenida a cada uno de ustedes por participar en este curso virtual. El día de hoy vamos a continuar, esta sería la segunda parte de lo que hemos visto el día de ayer. El día de ayer básicamente hemos visto lo que es introducción, cómo descargar e instalar si es que tenemos hosting y dominio propio, además de crear una cuenta ya sea en la plataforma Moodle, Cloud o lo que sería 1000 aulas. Entonces cada quien ya cuenta con una cuenta creada en las dos plataformas, en cualquiera de las dos. Ahora el día de hoy vamos a aprender en este día lo que es configuración, lo que es el tema de cómo subir herramientas, materiales, cómo hacer evaluación, cómo inscribir, cómo matricular y todo eso, ¿no? Entonces, y de forma específica, en este video vamos a aprender cómo configurar lo que sería la plataforma, ¿no? Entonces voy a trabajar con las dos herramientas en ModCloud y lo que es milaulas.com. Voy a hacer algunas comparaciones, ¿no? Entonces ustedes en función a en cuál de las cuentas hayan, o perdón, en cuál de las plataformas hayan creado, ustedes van a ir configurando, ¿no? Y para que vean, simplemente voy a hacer una comparación. Entonces, iniciamos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestra cuenta que hemos creado, ¿no? Entonces tienen un usuario, tienen una contraseña. Ustedes al crear les han proporcionado la plataforma, ¿no? Por ejemplo, en milaulas.com les llega directamente al correo electrónico. En tema de lo que es MoodCloud, ustedes colocan el admin y lo que es, perdón, el usuario y lo que es la contraseña. Entonces cada quien ingresa a la cuenta que ha creado. En este caso vamos a ingresar al MoodCloud. Y también vamos a ingresar a lo que es milaulas.com, ¿sí? Entonces, en eso acceder, admin, como yo ya he guardado, entonces voy a poder ingresar de forma fácil, ¿sí? Entonces ya estoy en mi cuenta de milaulas.com. De la misma forma, en MoodCloud ya estoy en mi cuenta, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra parte personal, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden ver, ¿no? Está mi nombre, Román Pairumani, ¿no? Está mi foto, ¿sí? Pero si me voy, por ejemplo, si he creado recién, va a salir más o menos así, admin, usuario, sin fotos, sin nada, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquiera de las plataformas es un poco personalizar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar trabajando con milaulas.com. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a esta parte, hay una flechita que dice, o que se ve aquí, hacen clic, ¿no? Y nos abre unas pestañas, ¿no? De herramientas. Y si nos vamos aquí a MoodCloud, tenemos la misma herramienta, ¿no? Y, ¿no? Las mismas pestañas, ¿sí? Recuerden, ¿no? Si está, por ejemplo, aquí está en idioma inglés. Entonces, si no dominan el inglés, simplemente cambiamos primero el idioma, ¿sí? Entonces ponemos aquí, buscamos español, español internacional. Entonces, es así como va a estar en el idioma castellano, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya podemos leer todo en castellano. Lo mismo aquí en tema de milaulas.com. Igual, por default sale español, ¿no? Eso han configurado al momento de crear la cuenta, pero por ahí se han olvidado, ¿no? Entonces, aquí escogen también el idioma de su preferencia, en este caso, español. Entonces, nos vamos a esta parte, ¿no? Tenemos área personal, ¿no? Esta herramienta, ¿no? Esta pestaña, perdón, ¿sí? Aquí también tenemos, de hecho, esto es nuestra área personal. Todo lo que estamos viendo en este momento es nuestra área personal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hago clic aquí, me va a mandar a la misma página, ¿sí? No va a cambiar absolutamente nada. Entonces, todo esto es mi área personal. O si hago clic aquí, absolutamente no cambia nada. Estoy en mi área personal, en mi área de trabajo. Entonces, para cambiar el nombre y todo lo demás, lo que tengo que hacer es irme a la opción perfil. Hago clic en opción perfil y me abre unas herramientas. ¿De acuerdo? Admin. ¿Sí? Aquí me dan mis datos personales. Lo mismo en MoodCloud. Si hago, por ejemplo, perfil, me abre las mismas herramientas. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Sí? Todo está. Entonces vamos a trabajar en 1000 aulas porque MoodCloud ya lo tengo yo configurado. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Por ejemplo, mi nombre, admin usuario, ¿no? Quiero colocar mi nombre. Entonces, simplemente pongo editar perfil. Pongo editar perfil.
Entonces aquí me dice, ¿no? Mi nombre de usuario es admin, dice, ¿no? Entonces yo lo puedo cambiar, pero por el momento lo voy a mantener. Lo que me interesa es colocar mi nombre, ¿sí? Entonces voy a colocar como mi nombre, Román, apellidos, Pairumani Ajacopa, ¿sí? Ya he creado, ¿sí? Ya he puesto mi nombre correcto, ¿sí? Eh, puede que esté en otro país, en otra, mostrar mi correo electrónico, en este caso mostrar mi dirección, ¿sí? Aquí puedo poner mi descripción, me gusta el fútbol, no sé, leer, no sé qué, ¿no? Y aquí donde dice imagen del usuario, aquí simplemente tienen que colocar su imagen. ¿Cómo se coloca? Simplemente buscan su imagen. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio rápido. Eh, a ver, voy a buscarme una foto. Aquí debo tener una foto. Efectivamente, a esta foto, ¿no? Es mi foto favorita. Simplemente lo arrastro y lo suelto, ¿sí? La mejor forma, ¿sí? Entonces ahí está la foto. Simplemente pongo actualizar, ¿no? Antes pueden, por ejemplo, pueden colocar nombres adicionales, intereses, otras cosas más, ¿no? Lo que nos interesa es hasta ahí, ¿no? Entonces colocamos actualizar información y pueden ver en la parte superior, dice Román Pairumani Jacopa y ya está mi foto de perfil, ¿correcto? Entonces, obviamente seguimos en esa herramienta, ¿sí? Seguimos en esa herramienta. Ahora tenemos otras herramientas más, por ejemplo, tenemos registros de hoy, qué es lo que hemos hecho, qué cosas, ¿no? Todas las entradas, diagramas, informe completo, sesiones, resumen de calificaciones, calificación, todo respecto a mi persona. Si es que participo en alguna actividad, lo puedo ver directamente desde ahí, ¿no? También en misceláneos puedo ver mensajes, foros, planes de aprendizaje, todo lo que ha pasado el día de hoy, puedo ver. Por ejemplo, actividades de acceso. ¿Cuándo he accedido por primera vez? He accedido lunes 16 de marzo a las 10:48, ¿sí? Esta mañana precisamente hemos creado. Después he accedido recién a las 22:27, ¿sí? Entonces aquí me marca, digamos, todos los accesos que he hecho a esta herramienta. Además me marca por cuánto tiempo he estado activo en la plataforma, ¿sí? Entonces me marca. Entonces eso en tema de lo que es el perfil personal. Aquí puedo ver mis calificaciones, aquí puedo enviar y leer mis mensajes que me han llegado. Aquí tengo preferencias, qué preferencias tengo. Aquí tengo para opción salir. Por ejemplo, si yo voy a entrar, voy a ir a un café internet, abro, ¿no? Mi plataforma, realizo la tarea y tengo que salir, ¿no? Esta opción salir, ¿no? O sea, cerrar sesión. Porque si lo dejo, alguien puede entrar, puede manipular, puede, no sé, pues tal vez utilizar de mala forma, ¿no? Muchas veces pasa eso. Entonces, siempre traten de cerrar sesión, ¿no? En esta opción salir. Y aquí también me da cambiar opción, cambiar de rol, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy como profesor, como docente, ¿no? Puedo ponerme como alumno, puedo ponerme como creador, gestor. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preferencias, ¿no? Entonces, en este caso estoy como gestor, ¿no? Y como profesor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo puedo crear un curso y puedo invitar a otro compañero para que dé un curso, ¿no? Entonces, si yo le doy como permiso como gestor, ¿no? Eso vamos a ver cuando matriculemos, entonces la persona va a poder modificar totalmente la plataforma. Pero, por ejemplo, puede ser solamente profesor, ¿no? Entonces, en ese caso, solamente puede subir material, ver o calificar, ¿no? Entonces, simplemente el tema de lo que es la moderación, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver más adelante el tema de los roles, ¿sí? Entonces, con eso terminamos esta parte de lo que es el perfil, ¿no? Cómo configurar. Ahora, muchas veces se pierde, ¿no? Ahora, ¿dónde voy? ¿Cómo voy? Simplemente, ¿no? Es el consejo, el secreto, simplemente a esta casita, inicio de sitio. Simplemente pongan clic y van a volver al punto de partida donde estaban, ¿sí? Inicialmente, ¿sí? Y ya está. Aquí también, ¿no? Entonces, digamos aquí ya hemos actualizado, ya tenemos foto, todo. Página principal, ¿no? Siempre busquen la cajita. Aquí dice página principal y aquí está inicio de sitio. Cualquiera de las dos opciones. Busquen simplemente el icono de la casita, ¿sí? Entonces ya estamos en nuestra página principal. Entonces, eso como primera parte, ¿no? La segunda parte es el tema de lo que es la configuración, un poco de lo que es la plataforma.
¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí no tenemos cursos, no tenemos nada. En un momento más vamos a crear, ¿sí? Pero muchas veces, por ejemplo, aquí simplemente se dice Moodle. Yo quiero poner otro nombre más bonito. ¿Cómo hago, no? Esta aquí, por ejemplo, no te ofrece de forma directa, ¿sí? Sino tienes que ir a administrar sitios y tienes que entrar a la opción página principal, ¿no? Estamos en la primera opción que dice administración de sitio y nos vamos a lo que es página principal y nos vamos a ajustes, ¿sí? Nos vamos a ajustes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si cambiamos, no sé, voy a poner tick, ¿sí? Y van a ver lo que pasa. Guardar cambios. Listo, ya puso tick aquí, ¿verdad? Ahora, eso es en milaulas.com, ¿no? Entonces, de esa forma voy a configurar. Puedo, en este caso, el nombre completo del sitio no voy a poder cambiar, ¿sí? Lo puedo cambiar, pero va a ser ya tal vez medio complicado. Entonces, lo único que recomiendo es configurar los demás, ¿no? Mostrar lista de cursos. Puede que yo crea varios cursos, ¿no? Puedo crear varios cursos, entonces puedo mostrar, ¿no? Mostrar ítems, mostrar lista de categorías, combo, ¿no? Entonces, simplemente le dan la configuración el que mejor se acomode. Elementos de la página principal al entrar al sitio. ¿Qué quieren que vean al entrar al sitio? Cursos inscritos, mostrar ítems, mostrar lista de categorías, lista de combos, ¿no? Entonces, todo eso ustedes van a ir configurando. Ahora, si es que no lo hacen, no hay problema, no les afecta en absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ahora, eso sería en milaulas.com. Entonces, entran por administración de sitio, ¿no? Ahora, en tema de lo que es Moodle Cloud, directamente en esta parte superior, cuando está en página principal, aquí tienen un icono, ¿no? En el cual hacen clic y les abre lo que es editar ajustes, ¿sí? Editar ajustes. Simplemente hacen clic y les abre las mismas opciones que hemos visto en el anterior. Y como habrán visto, aquí no he configurado nada, ¿sí? Ahora vamos a hacer la prueba igual. Aquí voy a poner igual tick, voy a poner tick. Y simplemente pongo guardar cambios. ¿Vieron? Entonces aquí también se cambió. Entonces simplemente es así como se va configurando. Ahora muchas veces, por ejemplo, aquí queremos, aquí tengo, es muy largo, ¿no? Mi descripción, entonces nombre completo del sitio, ¿no? Sigo en la configuración, entonces aquí voy a poner KIM. Simplemente pongo guardar cambios. Listo, aquí está KIM. Ahora me voy, por ejemplo, a mi página principal, como les decía. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, más o menos, esa es la parte de lo que sería la configuración un poco, ¿no? Obviamente para el tema de configuración total de esta página necesitamos saber un poco de programación. Entonces, en este curso no es el fin, ¿no? Sino utilizar de forma adecuada las herramientas, ¿no? Entonces, eso con esta plataforma Moodle Cloud. Ahora, vean, en lo que es milaulas.com nos da una opción, ¿sí? Aquí en la parte derecha nos da lo que es activar edición de bloques. Si hago clic aquí, yo voy a poder modificar todo lo que yo quiero, ¿no? Ahora, cuando pongo, por ejemplo, personalizar, pueden ver, por ejemplo, todas las opciones que tengo aquí, ¿no? Las herramientas, se aparece como una especie de una cruz, ¿sí? Eso me permite arrastrar, por ejemplo, los usuarios en línea. Quiero ver que todo, aquí se van a ver todos los usuarios que están en línea en ese momento, ¿no? Entonces yo simplemente agarro y quiero colocar aquí arriba, no quiero que esté ahí en el medio, ¿sí? Entonces pongo ahí. Simplemente arrastro agarrando de eso. Archivos privados quiero que estén abajo. No quiero ahí, aquí. Quiero aquí. O mejor, el calendario quiero que esté arriba, ¿sí? ¿Se dan de cuenta? Simplemente lo arrastramos y colocamos en el lugar que queremos, ¿no? Entonces, esa opción nos da milaulas.com y no así lo que es Moodle Cloud, ¿sí?
Planes de aprendizaje, aquí van a salir las materias, los módulos, todo eso, ¿no? En este momento no hemos creado, por eso no hay nada, ¿sí? No queremos que aparezca ahí, sino queremos que esté después de lo que es la vista de los cursos, ¿no? Entonces, de la misma forma, simplemente arrastramos. Entonces, eso es un poco de lo que es. Al final, simplemente lo dejamos, ¿no? Por ahí no nos gusta, por ejemplo, aquí hemos hecho perder, ¿no? Entonces simplemente ponemos restablecer página, ¿no? Y volvemos a cómo estaba la página de forma, a un principio, ¿no? De forma original. ¿Listo? Entonces, eso un poco. Entonces, solamente eso en este momento. En el siguiente video vamos a aprender cómo crear un curso, ¿no? Entonces, como verán, simplemente es cuestión de ubicarse un poco y obviamente practicar, ¿no? Para poder desarrollar muchas actividades. Nos vemos en el siguiente video.